continuaremos hablando acerca del por qué el mes de enero es el mes de la salesianidad. Vamos al video. Acompáñanos. Lo tenemos considerado como el mes de la salesianidad. Y hoy nos tocará hablar acerca de San Francisco de Sales, el santo que Don Bosco tomó como ejemplo para fundar la congregación que lleva su nombre, que es llamada salesiana. Cada 24 de enero, la Iglesia Católica celebra a San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, Suiza, que es doctor de la Iglesia Universal, conocido también como el Santo de la Amabilidad. Porque fue precisamente alguien que contaba entre sus fragilidades, su mal carácter, pero que pasó buena parte de su vida intentando dominar la ira y convertirla en una virtud. Dios, por haber cooperado con su gracia, le concedió la victoria de la santidad. Hoy desde el cielo, Francisco intercede por aquellos que combaten contra sus propias debilidades, las que a veces llevan al pecado o procuran esmerarse a adquirir la virtud. San Francisco de Sales es patrono de la prensa católica, de los periodistas y de los escritores. Francisco nació en el castillo de Sales, de los duques de Saboya, que antes era parte del Imperio Romano Germánico. En 1567 fue el mayor de sus 6 hermanos de carácter inquieto y juguetón, a punto que su madre y su nodriza tenían que redoblar esfuerzos para cuidarle y estaban pendientes de sus andanzas. Desde pequeño evidenció algo en su carácter áspero. Con los años, para bien, descubriría la necesidad de luchar contra las miserias propias de un carácter irritable, y así asemejarse al manso Jesús de Nazaret. Cuentan sus biógrafos que cierto día un calvinista visitó el castillo en el que vivía, y el pequeño Francisco, al enterarse, tomó un palo y se fue a carretear a las gallinas, gritando: ¡fuera los herejes! ¡No queremos herejes! Su padre, queriendo que creciera bien disciplinado, eligió como su educador a un sacerdote, el padre Dig, un hombre muy exigente. El sacerdote le hizo pasar amargos ratos a Francisco, pero como él mismo lo reconoció después, le ayudaría mucho en su formación humana y cristiana. A los 10 años, Francisco hizo su primera comunión y recibió la confirmación. Esa experiencia juvenil de encuentro con la gracia de Dios lo motivó a frecuentar el Santísimo Sacramento y pasar horas frente a él en oración. Más adelante, su padre lo envió al colegio de Clermont, dirigido por jesuitas, conocido por la piedad y el amor a la ciencia. Bajo la dirección del padre Dig, Francisco se confesaba y comulgaba todas las semanas. Se entregaba al estudio y empezó a practicar equitación, esgrima y baile. Francisco comenzaba a destacar como hombre cultivado. Se convirtió en el invitado preferido en reuniones y actividades sociales. No obstante, su mal genio le jugó algunas malas pasadas. A veces sus desatinos y exabruptos lo convirtieron en objeto de burlas y humillaciones, haciendo que su alma tuviera que cargar con el peso del rencor y el deseo de venganza. Como era un hombre educado, solía controlarse al punto de que muchos no tenían idea de su mal genio. Sin embargo, con el tiempo las malas experiencias se acumulaban en el corazón y Francisco sufría mucho. Llegó el momento en el que incluso pensó que se condenaría al infierno para siempre. La mera posibilidad de que algo así sucediese lo atormentaba durante mucho tiempo, tiempo en el que perdió el apetito y empezó a tener dificultades para dormir. Entonces un día Francisco le dijo a Dios en oración: no me interesa que me mandes todos los suplicios que quieras, con tal de que me permitas seguirte amando siempre. Determinado a encontrar una salida, empezó a frecuentar iglesias y a ponerse en oración. Un día en la iglesia de San Esteban en París, arrodillado ante una imagen de la Virgen, pronunció la famosa oración de San Bernardo. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María. Y por primera vez en mucho tiempo, Francisco encontró algo de la paz que tanto anhelaba. Y ese hallazgo fue posible gracias a la Madre de Dios. El haber pasado por una prueba de esa naturaleza lo curó mucho del orgullo que había cargado, que lo había atormentado tanto tiempo. En ese momento, Francisco logró también entender mejor a las personas que lo rodeaban, dándose cuenta de que era necesario tratarlas con bondad. Se marchó a estudiar leyes a Padua, como era el deseo de sus padres, pero se inscribió también para estudiar teología.
En su corazón había brotado el deseo de conocer las cosas de Dios con más profundidad. A los 24 años, ya doctorado, regresó al seno familiar para vivir la vida ordinaria de un joven que pertenecía a la nobleza. Su padre deseaba que se casara y que tuviera algún puesto importante, pero Francisco ya tenía en su corazón la inquietud de consagrar su vida totalmente al servicio de Dios. Francisco confesó a su padre el deseo de ser sacerdote. Al principio encontró una resistencia, pero finalmente logró convencerlo. Renunció a su título de nobleza que le correspondía y se ordenó sacerdote el 10 de mayo de 1593. Francisco se presentó ante el Papa como voluntario para ir a la región de Chablais, donde el calvinismo se había convertido en predominante y donde los católicos eran hostilizados todo el tiempo. Francisco empezó a escribir y a publicar sus homilías, con las que armó un pequeño libro con su divulgación, y en ellos exponía la doctrina de la Iglesia y refutaba las posturas calvinistas. Estos escritos más adelante formaron parte de su famoso texto llamado Controversias. Lo que la gente más admiraba era la paciencia con la que Francisco soportaba las dificultades y penas que su cargo le originaba. El pontífice lo confirmó como conjutor de Ginebra y el santo regresó a su diócesis a trabajar con más empeño. Cuando muere el obispo, Francisco le sucedió en el cargo y fijó su residencia en Annecy. Tuvo como discípula a Santa Juana de Chantal, con quien fundaría la Congregación de la Visitación en 1610. De las notas con que instruía a la santa compuso la introducción a la vida devota. En 1622, el duque de Saboya invitó al santo a reunirse en la viña. Francisco acepta la invitación preocupado por el bienestar de la parte francesa de su diócesis. El viaje, sin embargo, era arriesgado debido a su cada vez más débil salud y al recio invierno. Aquel sería el último. Luego de encontrarse con el duque, Francisco inició el retorno, se detuvo en Lyon y se hospedó en la casita del jardinero del convento de la Visitación. Desde ahí atendió espiritualmente por un mes entero a las religiosas. Fue el tiempo en el que disertó y escribió sobre la humildad. A pesar del crudo invierno, prosiguió el viaje predicando y administrando los sacramentos, hasta que las fuerzas lo dejaron. Francisco de Sales murió a los 56 años el 28 de diciembre de 1622. Al día siguiente, la ciudad entera de Lyon desfiló por la humilde casa donde falleció. En 1632, 10 años después de su muerte, abrieron el féretro para saber cómo estaban sus restos. El cuerpo del santo estaba en buen estado y se veía como aquel que goza de un apacible sueño. Francisco de Sales fue canonizado en 1665. En 1878 el Papa Pío IX lo declaró doctor de la Iglesia. San Juan Bosco lo tomaría como patrono de su congregación, llamándolos Pía Sociedad de San Francisco de Sales y modelo para el servicio de sus hijos los salesianos. Compartimos contigo la oración a San Francisco de Sales. Glorioso San Francisco de Sales, tu nombre porta la dulzura del corazón más afligido. Tus obras destila la selecta miel de la piedad. Tu vida fue continuo holocausto de amor perfecto, lleno de verdadero gusto por las cosas espirituales. Y del generoso abandono de la amorosa divina voluntad, enséñame a la humanidad interior la dulzura de nuestro exterior y la imitación de todas las virtudes que has sabido captar de los corazones de Jesús y de María. Amén. Amén. En el siguiente video hablaremos de la tercera persona, así tienes que estar muy atento. Esperamos que te haya gustado este video y nos motiva a todos a seguir el ejemplo de San Francisco de Sales en nuestras vidas. Te pedimos te suscribas a nuestro canal, le des like a este video y lo compartas con tus amigos y conocidos. Sigámonos cuidando los unos a los otros. Que Dios te bendiga y nos vemos. ¡Adiós!